¿Alguien tiene preguntas, dudas? Yo aprovecho mientras que vayamos recogiendo, ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Me gustaría haceros una pregunta y a ver si las tres diferentes experiencias nos podríais responder. Sobre todo intentando, ¿no?, darle forma, ¿no?, al objeto de esta jornada, ¿no?, que son las comunidades para la resiliencia. Bien, habéis comentado, ¿no?, que las diferentes comunidades que habéis presentado han podido ser también resilientes, ¿no?, para las personas que viven. ¿Cómo habéis conseguido que estas comunidades sean resilientes? Quien quiera. La pregunta es ¿cómo hemos conseguido que estas comunidades sean resilientes? Yo, por ser directo, diría participación o implicación de las personas y un trabajo en red, un aprovechamiento de los recursos. Aquí tenemos un experto en resiliencia, pero yo entiendo que la resiliencia está en uno mismo, ¿no? Es decir, lo que hemos es intentar sacar, en el caso que he presentado de estos jóvenes, aquellos aspectos que están preservados y que son muchos. Creer en ellos, confiar y facilitarles el entorno para que puedan hacerlo. Tengo una pregunta para Asier sobre el plan comunitario de Berriz. A ver, ¿consideráis que una experiencia como la vuestra podría realizarse en una gran ciudad? ¿Sería adecuado pensar que la inversión que se hace ahora en prevención sería más eficaz? Dos preguntas. Sí. La primera, no. No, porque cada municipio tiene sus peculiaridades, sus características y, lógicamente, no. Pero la idea de aprovechar esos recursos comunitarios y la idea de tener un enfoque preventivo, creo que sí. Y tendría en otro municipio mayor, menor, o tendría las características de ese municipio. Y la otra pregunta era... ¿Sería adecuado pensar que la inversión que hace falta ahora en prevención sería más eficaz? Está preguntando si... Ya, yo no lo pillo muy bien. Si hay que invertir más en prevención. Si hay que invertir en prevención. En Berriz hemos visto que es más importante la prevención son dos líneas paralelas. Por una parte está la intervención individual, pero hemos visto que el trabajo desde lo preventivo, desde una perspectiva preventiva y comunitaria, pues como he dicho antes, tiene unos beneficios que, entre otros, disminuyen la problemática para atender luego de manera individual y mejoran las condiciones para realizar esa intervención. Entonces, yo creo que es interesante invertir en prevención, sí. Tengo otra pregunta para Ricard. ¿Cuál es el perfil de los adolescentes que participan en los TIPS? Son mayoritariamente jóvenes de más de 17 años, pueden ser a partir de 16, pero fundamentalmente de 17 años, que no presentan una patología asociada, que no presentan un consumo que impide el asumir las tareas diarias y que voluntariamente también es el que también llamamos perfil refractario, que ante las diversas cuando un profesional intenta hacer intervención no colabora y que manifiesta que quiere tener una vida autónoma y acepta, y para eso tenemos el contrato, que haya un seguimiento y un acompañamiento profesional. De los 40 que hemos hecho en estos 2 últimos meses, mayoritariamente son chicos de sexo masculino y que no han encajado en la dinámica de un centro de acogida o de un hogar, que vienen de entornos bastante desestructurados donde ya anteriormente habían tenido que asumir alguna responsabilidad. Un poco ese es el perfil. Pues estás de suerte. Tenemos otra pregunta para ti. A ver, para Ricard.
¿Podrías explicar cómo se establece el IPI? ¿Cómo son las viviendas? ¿Cómo son los trabajos que realizan? ¿Cuántas personas viven en la misma casa? Sí, pero es una pregunta interesante porque teníamos que definir muy claramente cuál era la diferencia de un IPI con un piso asistido. Por ejemplo, máximo pueden vivir 2 chicos en el mismo piso, máximo. Fundamental, o sea, la cuestión es la siguiente. Esto va dirigido a un chaval de 16 o 17 años que está en un centro de acogida o en un hogar y que está generando una dinámica disruptiva, que no acepta colaborar, por ejemplo, en la dinámica del centro o del hogar. Y le proponemos acogerse a un programa donde va a tener una atención individualizada, donde le vamos a ofrecer un piso. En estos momentos estamos en pisos de alquiler, estamos también en habitaciones, en pisos de estudiantes. Se contempla también temporalmente una habitación en albergue juvenil. Se contempla vivir en casa de los padres de la novia. Se contempla vivir con la novia. Se contempla vivir con los padres con quien estaban separados y el chico estaba constantemente fugado del centro y resulta que se iba a casa del padre o de la madre. No hay límite, no hay bueno, sí que hay límite, pero quiero decir que no hay una opinión previa. Es un chico que está en un centro, que no acepta conscientemente, digo conscientemente porque si es un chico que consume o que tiene un trastorno mental o una discapacidad, eso forma parte de otro paquete, lamentablemente, ¿no? Pero si es un chico que viene de una trayectoria de una infancia seguramente en riesgo, pero en un riesgo que ha permitido que viviera con su familia y una adolescencia complicada, con alguna actividad predelincuencial o de consumo, de tráfico, o lo que sea, se le ofrece vivir en ese piso y hacerse cargo él de la responsabilidad de que no tengamos que volver a proponer que tenga que ir a un centro. Se le ofrece un dinero de bolsillo. Un dinero de bolsillo que no tenga que ir a robar o que no tenga que ir a pedir o que no tenga, y se le da un control a este dinero de bolsillo. Se le ofrece un acompañamiento para realizar la compra si es necesario. Se le ofrece un acompañamiento para ir a comprar ropa si es necesario. Y lo que sí que es clave es un recurso, ya sea un itinerario de inserción, es decir, vas a estar en este curso para poder hacer una inserción laboral, o un itinerario educativo. No hace falta que trabaje. Es decir, solo con que asista a un curso ya es positivo. La cuestión es rebajar el nivel de conflictividad, es rebajar el nivel de tensión asistencial y darle a él la posibilidad de que pueda opinar en relación a qué quiere que le ofrezcamos nosotros como desde el sistema de protección. Podríamos encontrarnos con el caso de que les dijera, no quiero nada de vosotros, no quiero ni veros. Entonces tenemos que pedirle al menos una prueba de vida. No, de acuerdo, pero estás tutelado por la Generalitat, no puedes estar en tu casa, quieres irte a vivir a un piso, vamos a pedir un mínimo, al menos acepta que 1 hora al día te podemos venir a ver. Y sobre todo también le ofrecemos una posibilidad de no ser perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seguramente el primer día va a salir de marcha, seguramente, y el fin de semana igual se coge es decir, pero es importante que al día siguiente el educador, fines de semana o por la noche, haga un seguimiento de cómo estás, quieres hablar, te vengo a ver, y si hoy no quieres, vengo mañana, qué ha pasado, dónde has estado, sin juzgar y también sin yo diría, sin intimidar, ¿no? O sin colocarlo ante la pared. No hace falta que ante la primera vez que no funcione ya te volvamos para el centro. Tienes que poder equivocarte. Hemos de asumir unos riesgos, él tiene que conocer de qué riesgos vamos a estar dispuestos a asumir, pero le damos la oportunidad de coger las riendas de su vida. Un ejemplo real. De los 40 casos, un día el educador entra y se encuentra que en el piso donde está el chaval está la madre del chaval, el hermano del chaval, la hermana del chaval y un amigo. Porque dice, bueno, ahora que tengo piso se viene mi familia conmigo. Claro, por ahí que la cosa no... no, pero fijaros que
para él tener un piso era yo voy a proteger a mi familia, eso sí tiene que trabajar. Y en cambio, ese chico hacía una semana estaba en un centro de acogida con un régimen de visitas de una vez a la semana ver a su padre o a su madre, ¿no? Eso no encaja. Es decir, cada perfil tiene sus características y tenemos que buscar un sistema que se ajuste a esto. No es válido para todo el mundo, pero en este caso nosotros tenemos contados que vamos a poder llegar a unos 200 chavales. ¿Te he contestado? Sí. Y por último, la última pregunta es para Mercedes. Hay una persona que pregunta a ver cómo se contacta con la gente mayor desde vuestro proyecto. Pues fue curioso porque inicialmente veíamos que era un perfil, por lo que decía antes, diferente a las personas mayores que venían por los otros programas, y entonces empezamos a hacer un trabajo en cada barrio donde estábamos empezando el proyecto piloto, el contactar con todos los agentes locales, con las asociaciones de vecinos, y nos dimos cuenta que bien, pero hay un factor fundamental para las personas mayores para que participen, que es la confianza. Y la confianza muchas veces, lo que hemos visto luego, es que viene sobre todo por los profesionales, por trabajadores sociales, enfermeros. Entonces, hemos abierto también otras vías de derivación y darnos a conocer y dar a conocer este proyecto en todo el ámbito profesional y toda la red que tiene una persona mayor desde las auxiliares de ayuda a domicilio y demás. Y por ahí también están llegando. Entonces, llegan, pues es amplio, ¿no? Desde que ven carteles que hemos puesto en la carnicería y entonces llama directamente una señora mayor o por los profesionales. Gracias. Eskerrik asko.